Estás repasando las profecías bíblicas con el pastor Víctor Hugo García. Estaba emocionado para llegar a esta parte, a este estudio. Ya hemos analizado un poco la historia del personaje del libro de Daniel. Empezaremos analizando el capítulo 1 de Daniel, nuestro primer estudio de este capítulo. El libro comienza citando el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, tiempo cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió a Jerusalén. Nabucodonosor asedió Jerusalén por primera vez en el verano del año 605 antes de Jesucristo. Su visita no fue amistosa. En ese año el reino de Judá estaba aliado con Egipto. Obligó a Judá a quebrantar su alianza con Egipto. Alrededor del 1 de Tamuz, que sería junio para nosotros, de ese año 605 antes de Jesucristo, Nabucodonosor derrotó un puesto militar en Egipto, en Carquemis, hoy conocido Carcamis, que se encuentra en Turquía, cerca del río Éufrates, a muchos kilómetros al norte. Con la caída de esta guarnición, Egipto perdió virtualmente su dominio sobre Siria y Palestina y dejó el campo abierto a Nabucodonosor para que avanzara hacia el sur, hacia Jerusalén. En el año 601 antes de Jesucristo, trató de lanzar un ataque contra Egipto. Nabucodonosor fue contrarrestado con grandes pérdidas para ambos bandos. Puede ser esta la razón lógica del por qué Nabucodonosor, ya en Jerusalén, obligó al rey Joaquín a renunciar su alianza con Egipto y hacer alianza con Babilonia. Es posible que para asegurar aquella alianza con el buen comportamiento del rey de Judá, llevó en cautiverio a cierta cantidad de judíos jóvenes de la realeza. Entre estos jóvenes se encontraba el profeta Daniel, aún siendo un adolescente. Era como un símbolo de la victoria de su Dios sobre Yahvé, Dios de los judíos, o por lo menos eso fue lo que él creyó. Se llevó también algunos de los utensilios de oro y de plata que encontró en el templo de Dios, con el propósito de ubicarlos en uno de los templos de Babilonia. Apenas acabó de hacer todo esto, recibió la visita de un correo especial que traía la noticia de que su padre, el rey Nabopolassar de Babilonia, había fallecido el 10 de Aru Ululu o Olul, que sería agosto. El mensajero había empleado 10 días en su viaje. Inmediatamente Nabucodonosor se dirigió hacia su capital por el camino más corto, pero peligroso, por aquel camino que cruzaba por el desierto. Llevó consigo una pequeña guarnición personal y dio órdenes para que todo su ejército regresara por la ruta regular. La ruta comercial de Jerusalén a Babilonia recorría unos 1500 kilómetros. Es más que probable que Daniel hizo ese camino a pie junto con el ejército, una distancia sumamente larga. El calor de la tarde era muy intenso. Los trompeteros del ejército babilónico despertaban a la gente de madrugada al canto del gallo, cuando el aire era fresco y el rocío empapaban las sandalias. Daniel tuvo que haberse despertado a esa hora. Se dirigieron hacia el norte por el montañoso camino de Samaria. Después bordaron la playa de Galilea y más adelante pasaron por entre los dos famosos cordones montañosos del Líbano. Cerca de Carquemis
sede de su victoria en junio de ese año. El ejército dobló a la derecha y tomó la dirección sudeste a lo largo del Éufrates, tierras fértiles. Su superficie estaban interrumpidas principalmente por numerosos canales de riego. A menudo aparecían funcionarios del gobierno para examinar los diques, dirimir conflictos entre vecinos acerca de derechos de riego. Los campesinos hacían una pausa en sus trabajos para observar esa larga procesión de soldados y para especular acerca del futuro de los prisioneros. Por otro lado, Nabucodonosor, sin mucha carga, cruzó el desierto a la velocidad casi increíble de 8 kilómetros por día y llegó a la capital el 7 de septiembre de ese año 605. Encontró que fieles funcionarios le habían estado cuidando el trono. Su ejército que venía tras él debió de haber avanzado en promedio no más de 25 kilómetros por día. Si así fueron las cosas, recién después de un par de meses interminables para los cautivos de Judá, llegaron a Babilonia. Desde lejos pudieron captar la primera vislumbre de la silueta de la imponente Babilonia. Debió ser un momento agridulce para Daniel ver aquella primera silueta de la ciudad enemiga. ¿Qué pensamientos pasaría por su mente en ese momento? Seguramente hizo lo mismo que realizó años posteriores. Oró a Dios, encomendando su vida y de los otros cautivos. Desde lejos al sur de la ciudad se veía su famoso Sejurat o torre escalonada, también llamada la Torre de Etemenanki, o más conocida como la Torre de Babel. Después de otro día de marcha, fue conducido a través de las enormes puertas de la ciudad y puesto en custodia junto con los demás prisioneros judíos que aguardaban el desarrollo de los acontecimientos.